Sí, Sí, te vemos perfecto. perfecto, Buenísimo. Gabriel. ¿Cómo estás? Buenísimo. Chévere. Bueno, Paco, estamos al tope de la hora. Ok, Nos da la bienvenida. perfecto. Ya van a comenzar, ya están los invitados. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación de Wild Goose. Me presento con ustedes, soy Paco González Romero, soy Beer Sommelier y juez internacional de cerveza. Y bueno, tengo el gusto de hoy acompañar y moderar esta charla enfocada a el enlatado, uno de los temas que está más en vanguardia, más en boga en cuestión de la industria cervecera mundial, es el tema del enlatado. Para el día de hoy, para quienes nos acompañan, les explico un poco la dinámica. Vamos a estar platicando con Pedro Maschlat, representante de Wild Goose Latinoamérica, y nos va a estar acompañando también Gabriel Lara, conocido seguramente de todos ustedes, que colabora con Cervecería Jester. Vamos a tener abierto el chat para quienes quieran hacer preguntas, quienes tengan dudas de lo que vayamos conversando, poderlas ir resolviendo. A manera de que sea un poco más dinámica la charla, bueno, les vamos a pedir que no tengan su micrófono, o más bien va a estar desactivado su micrófono y su cámara, pero cualquier duda, comentario, por favor, háganla a través del chat. Para confirmar únicamente que todos los que están presentes nos puedan escuchar, si pueden poner en el chat OK, para ver que nos ven y nos escuchan. Ok, me parece que todo bien. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, para comenzar esta charla sobre el tema enlatado, pues primero, Berto, buenas tardes. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por acompañar en esta emisión. Y bueno, Pedro, para comenzar, la gente que nos escucha y que nos va a escuchar posteriormente tenga idea de lo que estamos hablando primero, ¿nos puedes contar un poco de qué es Wild Goose? Sí, cómo no, Paco. Bueno, Paco, Wild Goose es una marca o una fábrica ubicada aquí en Estados Unidos, en el estado de Colorado. Wild Goose es una empresa que se dedica a la fabricación de máquinas enlatadoras y a su vez de máquinas embotelladoras para todo lo que es la industria de bebidas artesanales. Estamos hablando desde cerveza, obviamente comenzamos con kombucha, cold brew, hard seltzer y todo lo que tiene que ver con el movimiento de bebidas artesanales actuales y existentes en estos momentos, ¿no? Un poquito de historia. Wild Goose es una empresa que tiene sus raíces básicamente como un taller de fabricación, un taller mecánico. Comenzó en sus inicios a través de una oportunidad de una cervecería en Boulder que se llama Upslope, que le dio la oportunidad de mejorar una máquina que tenían en esos momentos allá. Y a raíz de las mejoras que se hicieron, la empresa fue poco a poco haciendo mejoras, hasta que fueron desarrollando sus propios equipos y fueron cuando llegaron las primeras máquinas al mercado. Luego de eso, la empresa empezó con un crecimiento rápido, tal así que los tiempos de fabricación realmente eran, o sea, ya se reconocía la calidad de la marca y los tiempos de fabricación estaban bastante elevados. Y en un cierto momento de su historia de trayectoria y trabajo, se tomó la decisión de que entrara un grupo más grande de inversionistas para darle mayor fuerza y mayor impulso a la marca. A su vez, este grupo de inversionistas compró una empresa llamada Mejín, que estaba en el estado de Washington. Se unieron fuerzas y hoy por hoy Wild Goose Filling es una empresa que bajo el mismo techo produce tanto embotelladoras como enlatadoras, y eso es básicamente pues en donde estamos en el mercado ahorita y quiénes somos como marca. Tenemos presencia en todas partes del mundo, tenemos trabajo y venta directa en lo que es el territorio americano y Canadá, y trabajamos a través de socios estratégicos, como somos nosotros, MSM Packaging, en lo que es Latinoamérica, igualmente con socios estratégicos en Europa, en Asia
Y Paco, hemos llegado hasta no solamente Japón, sino hasta Sudáfrica. Ya estamos inclusive enlatando vino. Así que para darte un poquito de idea de la cobertura que tenemos hoy por hoy. Perfecto. Y un punto que me parece que hay que destacar es justo que es una marca de soluciones de empaquetado especializada en bebidas, pero que nace con la identidad de bebidas independientes, de bebidas del mundo craft. Entonces, se entienden las necesidades que tienen las cervecerías de este tipo. Correcto, correcto, sí, sí. No es eso, Paco, sino es eso, de que fue una empresa artesanal quien le dio la oportunidad a Gualgus a desarrollarse y a crecer en el mercado, ¿no? Exacto. Aquí, como comentabas, actualmente hay una fusión entre Mijin, que seguramente algunos han escuchado o la conocen como una marca de botella, embotelladoras, y ahora con el nombre de Wild Goose Inc. se maneja soluciones de empaque tanto en lata y botella, pero Wild Goose como marca, digamos que sigue especializándose en el proceso de enlatado. Hablando de esto, y que comentabas un poco de que es una marca que surge primero de un proyecto de taller y de mejoras a una cervecería, algo que, si pudieras comentarnos un poco del sistema de ingeniería propio que tienen las máquinas Wild Goose, que hacen su propio sistema y tienen su propio, pues vale la redundancia, sistema de operación, y eso les da un pequeño plus o un gran plus. Sí, bueno, mira, Paco, realmente pues nuestros equipos son hechos todos 100% in-house. Tenemos una facilidad y unas instalaciones bastante grandes para producir el 95% de todas las partes que hacen falta. Lo otro, Paco, es que tenemos un equipo joven de ingeniería que se ha ido renovando con el tiempo. Si bien uno de nuestros fundadores, que se llama Alexis, sigue al pie de la innovación en todo lo que es desarrollo y diseño de productos, y se mantiene una imagen fresca. Si has estado en contacto en algún momento con nuestros equipos, te darás cuenta de que son sencillos, son fáciles de manejar, no son realmente complejos, y se mantienen siempre, como te digo, una imagen fresca y son fáciles de manejar. Cuando a una persona quiere adquirir una máquina de enlatado, ¿qué es lo que puede esperar? ¿Qué es lo que debe buscar? ¿Qué tipos de equipo existen en el mercado y en la oferta de Wild Goose para que el consumidor, el que busca un equipo, tenga ciertas opciones? Perfecto, Paco, muy buena pregunta. Mira, Paco, básicamente, bueno, obviamente en el proceso de fabricación de cerveza, en algún momento tenemos que tomar una decisión sobre cómo vamos a llevar nuestro producto al consumidor. Y hacerlo en lata, si bien es bastante atractivo y hoy por hoy es bastante común, es bastante popular, hay que pensar un poquito y pensar bien cómo lo vas a hacer y cuáles son los pasos que van a dar. Obviamente, hacer inversiones en equipo siempre tiene un costo, o sea, tiene un valor agregado, pero tiene un costo de inversión mediano fuerte, dependiendo del nivel de donde está. Yo, en lo personal, siempre recomiendo, número uno, ver, ok, qué capacidad de producción tengo, de qué tamaño es mi cocina. O sea, estoy con una cocina de 500 litros, tengo un BBL, 5 BBL, todo depende del volumen que tenga capacidad para producir. Luego veo pues, qué capacidad de tanques tengo para llenar y cuánto de ese porcentaje se lo voy a dedicar a la lata. Y simplemente haciendo esa estructura y haciendo esa planificación, es más fácil decir, bueno, mira, voy a salir en lata, pero no voy a hacer una inversión fuerte ahorita y me voy a comprar unos equipos sencillos, unas cerradoras manuales, puedo usar inclusive un buen inicio para comenzar a distribuir tus productos. Lo más importante es que habla, consulta, lee, edúcate un poco sobre el tema de cómo lo quieres hacer, porque lo más importante es que conserves la calidad de tu producto y que sepas qué tanto alcance va a tener tu producto al momento de empacarlo de esa forma. A lo que me refiero es, yo puedo comenzar a salir al mercado con un empaque sencillo, le pongo una etiqueta, compro una lata, la lleno, la tapo y le pongo una cerradora. Y eventualmente, a medida que vayas creciendo, tienes que ir considerando de que vas a ir
vas a tener que ir adoptando una tecnología que te dé un poquito mayor de garantía en el empaque de la cerveza. Entonces, si es por la parte inicial, yo comenzaría por allí, Paco, y luego de eso yo pensaría, obviamente hay muchos productos en el mercado de los cuales se pueden elegir. Primero que todo es ver qué opciones hay, qué me garantiza esa tecnología en la cual pienso invertir. Y si te digo, si ya yo tengo un volumen de unos tanques de 3, 4, 5 BBL, ya vale la pena comprarse un equipo que te maneje 8 o 10 latas por minuto como para ya tener una producción constante. Pero esta es la parte más importante. Buscar tecnología que me garanticen la menor cantidad de oxígeno empacado una vez que ya yo decida comenzar a abrir mi campo de distribución o venta directa en el mercado. Entonces, por ahí, más o menos por ahí, Paco, comenzaría yo a ver qué modelos de equipo o qué tipo de maquinaria puedes considerar. Que aquí podemos, para la gente que nos está escuchando y que le entra esta duda, cuando son volúmenes pequeños, posiblemente un equipo manual podría ser una solución viable para comenzar a utilizar lata, pero la lata por sí sola, el empaque por sí solo, puede no garantizar al 100% la estabilidad y calidad del producto, porque en un proceso manual, por ejemplo, con el Virgón, una llenadora que tiene CO2 añadido, pues pudiera no quedar al 100% el barrido de CO2. Depende de la habilidad y, valga la redundancia, del tema manual de la persona. Cuando ya tenemos una producción un poco mayor, hablando, un parámetro que mencionabas, que son las latas por minuto, que es cuántas latas por minuto embotella un equipo, por ejemplo, una semiautomática. Si ustedes ven en pantalla, tenemos justo un equipo semiautomático, que es la Link, y que esas latas por minuto, perro, ¿cómo se toma la medida? ¿Es una medida estándar por volumen? ¿Es una medida en qué latas? ¿Cómo lo tiene que tomar en cuenta alguien que dice, ok, me da 50 por minutos, pero 50 latas de qué volumen suele ser el que se maneja en esta métrica? Sí, correcto, Paco. Lo más importante, bueno, la forma como nosotros lo medimos es, nosotros tomamos un estándar que es una lata de 12 onzas, que son 355 mililitros, y nosotros decimos que en condiciones ideales, exactamente, condiciones ideales, yo voy a poder llenar ese producto a esa velocidad si las condiciones son ideales. Y cuando yo me refiero a condiciones ideales, estamos hablando de niveles de carbonatación entre 2,4, 2,6 aproximadamente, volúmenes de CO2, y que la cerveza esté, y dime tú si yo estoy equivocado, Gabriel, que esté definitivamente por lo menos 0,2 grados para que sea lo que llamamos empacable, ¿no? Exactamente. O sea, ojalá la cerveza funcione bastante bien para cuando empezamos a envasar, ojalá mantenerla entre 0 y 0,5 grados Celsius. Funciona bastante bien el envasado a esa temperatura. Ya sobre los 1,5 grados, 2 grados Celsius, ya se vuelve un poco más caótico el tema. ¿Ya? Bueno, en todas las horas pasa exactamente. Valdría la pena para los que nos escuchan explicar el por qué. ¿Por qué afecta la temperatura en la que está el líquido al nivel de carbonatación y facilidad para el enlatado? Gaby, si quieres, o Pedro, ¿quién nos gusta explicar esta parte para quienes no lo sepan? Sí, porque, bueno, básicamente la idea de utilizar o enlatar o embotellar, ya las dos cosas, ojalá lo más bajo posible en temperatura, llegando al borde de cero, porque si nosotros tenemos mayor temperatura en nuestro fluido, el gas va a tender, o el CO2 que está soluble, volumen de CO2, va a tender a expandirse y salir de la mezcla del líquido. Entonces, cuando vamos aumentando la temperatura, vamos aumentando también la probabilidad de que ese gas se expanda y salga de la cerveza, por lo cual los volúmenes de llenado de la lata van a ser súper variables. Podemos llenar muy bien, pero de repente la segunda lata puede llenar hasta la mitad, la tercera puede sobrellenar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es básicamente lo que pasa.
También tiene que ver mucho, aparte de la temperatura, tiene que ver mucho también los volúmenes de CO2 que tenga la cerveza. No es lo mismo enlatar tal vez una cerveza que tenga 1.7 volúmenes que una cerveza estándar, inglesa, qué sé yo, que una Saison que pueda tener 2.8 volúmenes. ¿Ya? Eso también afecta bastante el enlatado, pero básicamente las temperaturas es por el CO2 que se expande y trata de salir del líquido. Ok, Exacto, justo, sí. básicamente a menor temperatura es más Exacto. soluble el gas y se mantiene un poquito más estable. De todos modos va a querer irse del líquido porque es su naturaleza volatilizar, pero a menor temperatura tiene un poquito más de estabilidad. También para que la gente que nos escucha, pues comience a ver qué pequeños parámetros que parecieran, a veces muchos cerveceros no los toman en cuenta, pero son realmente importantes para una correcta eficiencia. Lo que comenta Pedro es muy importante. El equipo en condiciones óptimas te va a dar rendimientos óptimos. Además de la temperatura, de los volúmenes de CO2, ¿qué otro parámetro se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo? Mira, Gabriel, te tomo la palabra acá. Yo, el otro factor muy importante en todo esto es la presión a la cual estás llenando la cerveza, ¿no? O sea, para un producto carbonatado tú tienes estos tres factores. Tienes presión, temperatura y volúmenes de CO2. Y ellos tres coexisten en un equilibrio. Y en ese equilibrio es donde yo tengo que ver, ok, si mis volúmenes de CO2 son 2.4 y la tengo a 0 grados, en esos dos parámetros yo busco en una tabla de carbonatación cuál sería la presión de equilibrio y la trabajo, o sea, todo mi enlatado o mi llenado, a esa presión le subo 1 o 2 PSI para mantener el equilibrio y es donde estoy trabajando más eficientemente para evitar de que haya rompimiento o disolución del CO2. Entonces, eso es otro factor que es muy importante, sobre todo cuando vas a enlatar, a veces no sabemos cuál es la presión a la cual deberíamos estar trabajando y ese es realmente el determinante, ese triángulo donde vive la presión, la temperatura y la carbonatación. Sí, claro, porque tú al inyectar presión estás inyectando CO2 también y corres en Correcto. cierta forma un pequeño riesgo de que también solubilice y pierdas presión o aumentes presión en cuanto a volúmenes de CO2. Partiendo de esta pregunta que a veces hace el cervecero, tomando en cuenta este balance que mencionan, ¿hay algunos estilos de cerveza que no sea recomendable o sea poco viable enlatar? ¿O cuál sería la solución? Por ejemplo, para una Golden Strong Ale, una Belgian Dark Strong Ale, estilos especialmente belga que tienen muchas atmósferas, hablamos de 3.5 o más atmósferas de CO2 y podría ser complicado llegar a este ajuste. ¿Cómo se logra esto? ¿O se recomienda no tratar estos estilos? Que también es muy poco común encontrarlos, cabe destacar. Sí, bueno, yo te hablo un poquito de la parte de opciones. O sea, si yo tengo algo va a ir a esos niveles tan altos de carbonatación, pues una opción es embotellarlo, porque es la forma más viable de hacerlo, sobre todo porque la tecnología de embotellado es isobárica. Y hablando del tema de isobárico, precisamente es lo que yo recomendaría para unas cervezas de mayor carbonatación, que vendrían siendo sistemas, lo que llamamos contrapresión o sistemas isobáricos, que ya existen, ya los tenemos, ya de parte de Wild Goose. Estamos lanzando al mercado en pocas semanas nuestro primer equipo contrapresión isobárico, y ya con eso podemos lograr eso. Ahora, Paco y Gabriel, realmente pues no sé qué tan gran porcentaje del mercado sea este tipo de productos. No tienden a ser muchos en lo que es el consumo general de cerveza. En lo que se produce normalmente, no tendemos a ir a unos estilos de mayores niveles. Y si lo hacemos, definitivamente es mejor o embotellarlo o un sistema, ¿cómo se llama?, de contrapresión. Bueno, Aquí podríamos profundizar un poquito, perdón, Gabriel, un poquito en el tema de los tipos de presiones, atmosférica y la que mencionas, isobárica. ¿Qué Ujú. significa esto al momento de empaquetar? Perfecto. Bueno, mira, nosotros en la parte del llenado tenemos dos tecnologías. La parte atmosférica es un llenado o una forma de llenar en donde podemos
Simplemente insertamos la válvula de llenado sobre la lata, previamente purgada. Abrimos una válvula para comenzar el llenado como tal y lo hacemos siempre desde el fondo de la lata y vamos subiendo a medida que va subiendo el tiempo. Vamos llenando, siempre vamos llenando con la varilla de llenado dentro de la cerveza y al momento de llegar a la parte superior de la lata es donde hacemos el cierre y el cierre de la válvula siempre lo hacemos dentro del líquido. Entonces, ¿qué nos permite esta tecnología? No requiere presurizar la lata, no requiere, contamos con un fluido o un flujo laminar de lo que logremos con la cerveza, lo cual nos ayuda a dispensar un poquito más rápido y más fácil. Es menos complejo en su operación. Y no sé si yo no sé si tú estás de acuerdo, Gabriel, que con el tiempo y con la experiencia se hace cada vez más repetible, más fácil. Y un punto importante, Gabriel, como tú me comentabas hoy, es saber controlar los factores para que todo eso se cumpla, ¿cierto? ¿Qué dices tú, Gabriel? Exactamente, sí, yo creo que, a ver, lo principal, como dices tú, es controlar todos los factores. La máquina, a nosotros operándola nos ha resultado bastante fácil. Bueno, al principio cuesta un poquito adaptarse porque uno también tiene que pensar un poco con lógica de lo que uno está haciendo. ¿Qué pasa si baja el pistón? ¿Cómo es el flujo laminar? ¿Qué pasa si yo tengo un flujo más alto? Configurar los tiempos, los flujos, etcétera. Al principio es un poquitito más fácil, pero ya cuando vamos controlando todos esos factores, ya los rendimientos han ido subiendo muy alto en el envasado de la cerveza. Ya partimos enlatando, no sé, por darte un ejemplo, 70K o 1.500 litros, hoy en día estamos en 2.200, pero solamente manteniendo en el fondo el estándar y ser súper preciso en hacer este trabajo, porque en el fondo las variables están presentes y uno también tiene que saber controlarlas y pensar en esas variables. Eso yo creo que es la clave. Aparte que la máquina como tiene esta tecnología, es mucho más fácil de poder operar, etc. Yo antes trabajaba con una isobárica rotativa y era un poco más difícil. Los componentes del equipo también eran mucho más difíciles de poder entender. Necesitáis mayor precisión también. Entonces era otro tipo de esquema de enlatado que tenía antes. Exacto, sí. Que Y lo aquí otro que podemos tú entender. preguntabas, Paco, yendo un poquito al tema de lo que es isobárico, y perdona que te interrumpa, Sí, sí, justo la era eso. tecnología isobárica es básicamente lo que se hace es que se toma la lata, se tiene un cabezal que la tapa, ¿verdad? La sella, la presuriza y a través de la presurización se abre la válvula de llenado y a medida de que va entrando la cerveza va saliendo el CO2 de la lata, pero el ambiente siempre es sellado y controlado. Y una vez que yo hago eso y le doy un tiempo a despresurizar la boca, con un poquito más con cierta pausa, me permite por un periodo de tiempo mantener ese producto a esos niveles altos de carbonatación en solución antes de colocarle la tapa. Entonces, en la tecnología isobárica, es una forma especial de llenar producto. Sirve, Paco, y Gabriel también para aquellos productos que son de mayores niveles de carbonatación. Estoy hablando de no tanto como un seltzer, sino una soda con alto nivel. Puede ser inclusive algunos hard seltzer como los que hay hoy por hoy. Y bueno, básicamente esa es la diferencia entre estas dos tecnologías. Y eso es. Que aquí algo que comenta Gabriel, que es muy importante, es que cualquier pequeña variante en el producto, en la cerveza, la máquina no la va a detectar. Al final es una máquina. Tiene que haber un poco de maestría del cervecero, de decir, uy, me pasé poquito de las atmósferas de CO2, me faltó poquito de atmósfera de CO2, tengo mayor nivel de oxígeno ahora, tengo menor nivel de oxígeno ahora. Para justo la máquina lo que te va a permitir esta tecnología que usa Wild Goose es reconfigurar en un momento mucho más fácilmente la máquina para trabajar con el tipo de producto que está en ese lote, en el lote que va a pasar a ser empaquetado, en este caso enlatado, Sí, ¿correcto, Gaby? bueno,
las máquinas nos ayudan bastante, pero también la expertise siempre tiene que ser de la persona que está operando o del cervecero. La máquina nos va a ayudar en controlar algunos parámetros, pero siempre van a haber algunas desviaciones que rápidamente nosotros, como los que estamos interactuando todos los días con ella, tenemos que saber controlar. Por ejemplo, yo creo que lo más difícil es poder tener bajo oxígeno disuelto o TPO también después en el producto terminado, calculando bien cuando se está llenando. La idea es que siempre quede con un poco de espuma para poder evitar que el oxígeno entre en la cerveza. Bueno, todas esas cosas uno las tiene que ir monitoreando, pero así Quirúrgicamente, muy deberíamos decir. rápidamente y muy milimétricamente, porque cualquier fallo o cualquier despiste que tú tengas no va a pasar una lata, pueden pasar 100. Entonces, eso también, y eso el consumidor en cualquier momento puede tomar esa lata, puede estar un poco oxidada, por ejemplo, y va a pensar que todo el batch está completamente malo. Y eso es perjudicial, obviamente, para la marca de la cerveza. Entonces, un efecto dominó, un efecto en cadena. Bueno, eso también desde la producción, desde el inicio de la marca, obviamente el consumidor final. Pero yo creo que uno de los puntos más críticos hoy en día que existe en la cervecería es justamente el envasado. Creo que hay que apegarse mucho a la tecnología, pero también uno tiene que estar bien presente manejando la tecnología. Esa es como la visión mía dentro de todo esto del enlatado y envasado, más que nada. Aquí, hablando de esta parte que comentas del oxígeno que puede llegar a la cerveza y que obviamente va a disminuir la vida en aquel, va a disminuir la estabilidad de la bebida, una de las principales ventajas que se menciona al momento justo de usar una lata, pues es evitar la fotooxidación, aumentar la vida en aquel. ¿Qué nos pueden comentar de esto respecto, bueno, teniendo en cuenta en un proceso que estuviera 100% controlado, con mucha eficiencia, con poco oxígeno? ¿Qué tanto es el beneficio de una lata en estos parámetros versus una botella, por ejemplo? Mira, obviamente la luz afecta bastante la oxidación de la cerveza, o sea, acelera las oxidaciones de cerveza. Eso por un lado la lata obviamente lo evita completamente un 100%. También me gusta harto el packaging, es mucho más fácil, es mucho más liviano y todo. Pero también nosotros como cervecería, ya en nuestros estilos son bastante lupulados. Entonces, de hecho, casi todas las cervezas llevan mucho lúpulo. Entonces, una de las cosas que nosotros preocupamos harto es ojalá bajar harto esa cantidad de oxígeno para justamente que esa IPA o Hazy IPA pueda mantenerse por lo menos 4 meses en la góndola sin que tenga algún deterioro superlativo del producto, ¿ya? Creo que manejando esos parámetros de oxígeno disuelto, tanto en el Bright o en el madurador, qué sé yo, y el TPO, podríamos alargar un poco más la vida útil de nuestro producto, ¿ya? Igual nosotros somos bastante conscientes y bueno, una IPA igual se tiene que ser lo más fresca posible, ¿ya? Y seguimos también teniendo esa lógica, pero la idea también es poder tener una cerveza fresca, tal vez como tomarte una cerveza tirada de barril, que sienta todos estos aromas, estos lúpulos, etcétera, que llegue a tu mesa, a tu casa y poder compartirla y que no se pierda tanto eso, esa sensación. Eso es más que nada el beneficio que da el enlatado y el envase más que nada. Claro. Aquí había, si bien ahorita estamos en una revolución de empaque, que la llamo así, hace unos años todavía era un poco estigmatizado el tema de la lata. La gente lo asociaba, el cervecero lo asociaba a que la cerveza en lata era de baja calidad, a que la lata podía transmitirle gustos no deseados, olores no deseados a la bebida. Hablando estructuralmente del empaque, ¿esto es viable en la actualidad? ¿Llegaba a pasar? ¿Ya no pasa? ¿Qué es lo que pueden comentarnos al respecto de esto? Paco, o sea, desde el punto de vista tecnológico, esto todo se ha, como quien dice, ha pasado de lo que es ser un mito a una realidad de que simplemente eso ya no existe.
mucho tiene que ver con la tecnología que existe hoy por hoy en agregarle recubrimientos internamente a las latas para evitar o para crear una barrera de que no llegue a tener contacto nunca con la base metálica que es el aluminio. En base a estas mejoras es donde se ha realmente impulsado el movimiento de la lata en el mercado. Sí es cierto, Paco, ¿sabes? En algunos lugares todavía es difícil romper el mito, sobre todo, no sé si a ti te pasa, pero yo día por día me consigo a alguien que o no es fan del artesanal, o no la conoce bien, o no conoce distintas cosas, y sobre todo cuando le presentas una lata es como que, wow. Y en algunos restaurantes también, en algunos lugares de bebida, tomarse una lata en algunos casos tiene esa tendencia como que a lo industrial, ¿no? A lo macro y a Es, una en la calidad sensorial, plano exclusivamente de calidad y, sensorial. y yo creo que una de las cosas que ha roto ese mito no es solamente como el mercado ha demostrado de que la lata hoy es rey en el mercado de empaque de bebidas artesanales, sino también hay un poquito, y no sé si esto te pasa a ti, Gabriel, hay un poquito de ¿cómo se llama?, de juego en lo que es el mercadeo del producto, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hoy por hoy, mira, te voy a dar un ejemplo. Esta es una cervecería de Colima, en México. Es un tipo de lata, lo que llaman slick, que es una latita larga. Usa una tapa estándar, pero es un cuerpo largo. Y esta es una lata que ha sido es preimpresa, pero hay un juego muy lindo de los colores con el fondo blanco y con una tapa dorada. Esto es algo que realmente, pues, quien toma una cerveza así, realmente, pues, sobre todo siendo un público joven y todo eso, es algo que llama la atención, es atractivo. Otra cosa es en los tipos de empaque, se juega mucho también con los colores, ¿no? Fíjate esta lata que tiene un juego de multicolores, o sea, es como, desde el punto de Visualmente vista de más mercadeo, atractivo. ayuda mucho es como un buen vino y una buena etiqueta. Siempre, siempre llama la atención la etiqueta, eso es más importante. Mucha gente a veces no sabe lo que hay adentro, pero si la etiqueta es atractiva, la gente ¿cómo se llama? Hay más probabilidades de que lo va a comprar. Entonces sí, definitivamente desde el punto de vista del mercado general, hay mucho juego, mucho campo de mercadeo. Y como te digo, el mito de que la cerveza en lata sabe de una cierta manera, eso ya, el mismo mercado te ha demostrado que ya eso no es así. Exactamente. Aquí, para los que nos escuchan, actualmente hay un polímero grado alimenticio, que es este recubrimiento que menciona Pedro. Pueden buscar videos incluso en YouTube de que hay latas que deshacen la parte, digamos, del diseño y todo, y queda una bolsita por dentro. Y el líquido tiene contacto siempre con esta bolsita, con este polímero, pero ya nunca contacto con el metal. Gabriel, en este aspecto, ¿qué tan fácil, qué tan difícil ha sido para ustedes el usar lata en cuestión de aceptación del mercado? Yo creo que, o sea, la aceptación del mercado ha sido completamente buena, ¿ya? Eh, Desde que empezamos, antes, el año pasado que hubo hartos problemas acá en Chile con varias protestas, movimientos sociales, empezaron a cerrarse algunos bares, qué sé yo, y la lata apareció justo para poder suplir al consumidor, ¿ya? Poder suplir esas ganas de tomar una buena cerveza y tomársela en la casa, ¿ok? Luego aparece la pandemia, bueno, estamos pasando por pandemia, y también nos ha ayudado bastante este sistema envasado. Fuimos uno de los primeros, si es que no me equivoco, acá en Chile, craft pequeños, que se dedicaron o hicieron la apuesta acá en Chile. La marca ya, Jester, ya tiene una reputación por su cerveza, es bastante conocida, una de las mejores acá en Chile. Entonces creo que el gancho tenía la gente, ya tenía sus seguidores, y entregarle esa cerveza en su casa, ¿ya? Fresca, bien balanceada, con todas las cualidades que tal vez hacía recordar pues, cuando uno iba al bar, qué sé yo.
tomarse esa cerveza, yo creo que disparó bastante el consumo y también los clientes quedaron bastante felices, ¿ya? Aparte que el negocio se va expandiendo, ¿ya? O sea, puedes llegar a diferentes puntos, puedes llegar a diferentes partes de Chile también, porque ese también es otra limitante. Chile es tremendamente grande, entonces necesitas bastante logística para poder llegar a diferentes puntos. Con la lata lo pudimos solucionar. Entonces, creo yo que tuvo una excelente ya aceptación y cada vez más la gente está pidiendo latas, ¿ya? El mercado chileno se está empezando a transformar un poquitito. Nosotros fuimos una punta de lanza, pero ya atrás de nosotros yo creo que vienen hartas cervecerías que ya están enlatando, de hecho, con ya sea sistemas de crawler, perdón, u otros sistemas un poco más pequeños, pero se está instalando y creo que el marketing, el packaging y todo el conjunto de cosas hacen que sea un producto súper bien o súper fácil poder posicionarlo. El estigma ya, yo creo, de la lata, esta, ¿cómo se llama?, industrial, de lo feo que podía ser, creo que está quedando atrás y creo que ya es como un poco cool tomar cerveza artesanal y en lata. Es como Se lleva de la mano. se lleva de la mano. Entonces, ha sido una muy buena experiencia. Perfecto. Aquí hemos mencionado, sin profundizar, y es la pregunta que sigue, ¿qué tipos de lata hay? Mencionaba ahorita Pedro que el Slick o Slim, mencionaste ahorita el Crawler. Cuando alguien quiere enlatar o quiere consumir cerveza en lata, ¿qué se puede esperar en cuanto a tipos del empaque? Sí, mira Paco, básicamente, por ejemplo, para un bar o un taproom, o un lugar donde yo puedo servir cerveza de la misma caña, del mismo draft, y la puedo empacar para la gente llevar, se utiliza lo que es la lata del crawler, que es una lata que tiene un formato grande, una tapa grande, y por lo general se purga en sitio, se llena y se sella en el mismo lugar, y la tendencia de ese empaque es para usarlo no sé si estás de acuerdo, Gabriel, en los próximos días. No necesariamente te va a durar mucho tiempo, pero es algo como para llevar, es como para llevar un producto fresco de la, de la cervecería como tal, ¿no? Claro. Luego de eso, Paco, tenemos, y esto depende mucho del país donde estés ubicado obviamente depende mucho del productor. O sea, producir lata se producen a niveles en volúmenes gigantescos, son empresas grandes las que producen latas como tal y ellos dedican una parte de su producción al mercado artesanal, que poco a poco se han dado cuenta de que hay demanda, ¿verdad? Y en base a eso, hay distintos formatos en donde ellos han decidido comercializar. Uno de los más comunes, digo yo, y sobre todo en Chile, Gabriel, tienes la lata de la 473, que es una lata alta, el tamaño estándar, con una tapa estándar también, que son 473 mililitros, que es bastante común para lo que es artesanal. O sea, Claro. común como para siempre llevar un poquito más de volumen de lo que es tu lata regular, y es más común llevarla en paquetes de 4, en 4-packs. Ahora, lo que es latas de línea, o sea, latas de producción de un producto que continuamente está saliendo de una sola empresa, por decir, se utiliza más el formato de 12 onzas, que es como lo que tú nos estabas mostrando ahorita. Son 355 mililitros y por este corto volumen se hace un poquito más fácil empacar en paquetes de 6, llenar cajas de 24 más fácil. Y esto es algo que se dedica más como a cadena de distribución. No sé, Gabriel, si allá se consiguen latas de 12 o no, pero dependiendo del país de donde estés, se comercializa más comúnmente la de 16 onzas. En algunos países hay exclusivamente 12 y no tanto 16, por ejemplo en Panamá, pero ahora entiendo yo que Panamá ya está empezando a abrir un poco la comercialización de 16. Entonces, esos son los tipos de empaque. Y hay una lata que es la otra que les enseñé, que es la Slick. La Slick es fabricada
por varios fabricantes mundiales. Una lata, es muy parecida a la lata de Red Bull, que tiene un cuerpo largo, son igualmente 12 onzas y usa la misma tapa de lo que es la lata estándar, ¿no? Eso básicamente, Paco, es lo que se puede conseguir hoy por hoy en este tipo de empaque, ¿no? Que sean las presentaciones más comunes, especialmente para cerveza. El crawler, 1 litro, un volumen mucho mayor, que hace alusión a su primo, el growler, que es para llevar un buen volumen y sacarlo del bar y llevarlo a casa. Y ya las presentaciones un poco más estéticas. Hablando de las ventajas también de la lata, hay una ventaja que es muy perceptible y tangible, que ya mencionaba hace rato un poquito Pedro, que es la capacidad de diseño sobre el empaque. Es mucho más, suelen ser mucho más atractivos, mucho más trabajados los diseños en una lata que en una botella. ¿Esto a qué acontece? Gabriel Perro, ¿quién quiere responder? Gabriel. Yo creo que porque es que primero la lata tiene mucha más superficie que mostrar, o sea, puede utilizar, nosotros utilizamos el 473, el 16 onzas, acá en Chile pueden encontrar de las dos, ya de 12 y 16. Ball tiene esos dos formatos. Pero en la lata visualmente tienes todo el manto para poder jugar con la lata y con la etiqueta. ¿Ya? Eso creo que es un factor súper importante. Lo segundo, que también yo creo que es un tema cultural, igual los consumidores son un poco o están buscando cosas más cool como para poder compartir con sus redes sociales, por ejemplo. ¿Ya? Hoy en día todos estamos con el celular mirando Instagram y qué sé yo. Entonces, también los diseñadores de etiqueta de lata, tratan de poder extraer cada centímetro y poder plasmarlo en algún arte o en alguna cosa que quiera representar la cervecería, algún concepto. Entonces, eso yo creo que es para mí lo fundamental, lo que se puede jugar ahí con el área y superficie. Hablamos de estas cervezas instagramiables, Exacto. que dices, ok, a lo mejor no me gustó tanto el líquido, pero la lata se ve súper bien para la foto. Y que hay muchas cervecerías que están buscando ambas cosas, o sea, que no solo sea un diseño muy bonito, digo, en este caso yo tengo una de Stone Brewing de 12 onzas, que es un diseño bonito, pero también el líquido acompaña. En este aspecto, y lo mencionaba Gabriel, lo mencionabas, dependiendo un poco los estilos, por ejemplo, para IPAs, ¿cuál es el reto más complicado que tiene la cervecería en cuanto a la frescura, más allá del empaque? Si bien explotar el beneficio que te da el empaque en cuanto a fotooxidación nula y un poco más allá de aquel, ¿cómo transmitir este tipo de estilos a un empaque que la gente diga, ok, me gustó la lata y me gustó el líquido? Es buena pregunta porque, a ver, el tema por ejemplo, la vía útil o el oxígeno, ¿ya? Parte desde que nosotros estamos iniciando la fermentación, ¿ya? O sea, eso de la lata lo que nos hace en el fondo es aumentar esa vía útil. Pero nosotros como cerveceros tenemos que estar pensando mucho antes de la penetración de oxígeno, por ejemplo, ¿ya? Cuando hacemos un dry hop, por ejemplo, ojalá hacer un dry hop en ambiente cerrado, o hay diferentes tipos de tecnología para poder oxigenar lo menos posible el mosto, o la cerveza ya verde o la determinada. Entonces, creo que hay que tener y hay que ser muy preciso, ¿ya? Y muy estandarizado en las purgas, en los dry hop y todo eso. Porque cada molécula de oxígeno que se va metiendo a la cerveza con el tiempo, aunque tengamos el mejor enlatado del mundo, igual esa molécula va a ir afectando a través del tiempo a la cerveza. Para mí, la recomendación como cervecero es ser muy metódico en el área de fermentación, muy metódico en el área de envasado, ¿ya? Y así poder estar, obviamente que la cerveza también va a estar balanceada por maltas, lúpulos, maceraciones, etc. Eso también es otra parte del proceso, pero para mí desde el inicio de la fermentación hasta el producto ya terminado, dispuesto en la góndola, tiene que ser muy, muy preciso de parte de nosotros los cerveceros y tenemos que ser muy profesionales en cada paso. Creo que para mí, lo más difícil, bueno, el envasado,
obviamente, pero también hay muchas cosas que no se hacen en la fermentación, los dry hops, etcétera. Recuperación de levadura, hay un sinfín de cosas que nosotros podemos perjudicar la cerveza. Entonces, ser ordenado, ser metódico y ser preciso. Esas son como las 3 reglas que tengo la cervecería. Y ahora, en contraparte, Pedro, ¿cómo explicarle a un cervecero que quiere adquirir una máquina catadora que la máquina por sí sola no le va a dar estos beneficios? Que tiene que cuidar todo lo que comenta Gaby, porque seguramente ha pasado que algún cervecero compra un equipo y comienza a tener quejas del equipo, pero cuando se analiza es más por sus procesos. ¿Cómo trabajar esto con los que quieren adquirir latas? Generar esta conciencia de que, bueno, sí, el equipo te va a ayudar muchísimo, pero también depende más del productor. Se nos fue Pedro con el audio. Se nos fue el audio de Pedro. Bueno, ahorita vamos a intentar regresar. Ya, aquí estoy. Perfecto. Ok. Paco, discúlpame, repíteme la pregunta otra vez. Como comentaba, digamos, Gabriel, desde la perspectiva de un cervecero, que es su responsabilidad también tomar en cuenta esto, desde el punto de vista de un productor de equipo, ¿cómo se hace esta comunicación hacia alguien que quiere comprar una máquina, de que la máquina por sí sola no le va a reducir el de oxígeno, no le va a aumentar vida en aquel? ¿Cómo lo comunicas como marca? Mira, Paco, en realidad, pues nosotros siempre colocamos y siempre en nuestras conversaciones de charlas, hablando, consultando con los clientes, explicándole un poco sobre los detalles del equipo, siempre está en nuestra conversación hablar sobre este tema y es un tema muy común, siempre sale al aire. Y es nuestra obligación, como digo, es nuestro servicio explicarle cuáles son las cosas que se van a ver. Ahora, un tema que es muy importante es que nosotros, dependiendo del tipo de máquina o del equipo que sea, nosotros participamos directamente en la puesta en marcha, en la instalación, y es donde aprovechamos la oportunidad de enseñarle al cliente la mejor forma, la mejor técnica, la mejor manera de purgar, de tener todos los detalles que sean de mayor cuidado, cómo se ve el llenado, cómo se debería haber llenado, para cuidar esos detalles porque por sí solos no van a suceder. Entonces, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto con el cliente, es un trabajo de información. Y una de las cosas importantes, Paco, es que cuando nosotros ofrecemos equipo, siempre nos gusta eh, permitirle al cliente o al potencial cliente de que hable con clientes de nosotros para que entienda, para que escuche de experiencia directa qué se ha hecho y qué no se ha hecho y qué resultados se han logrado. Y en el caso de Yeste, recuerdo que tuvimos unas conversaciones extensas sobre este tema. Se consultó, inclusive hasta la misma gente de Mikkeller se les preguntó cómo funcionaba y cómo y todo. O sea, que se hizo un trabajo de fondo, de información, hasta llevarlo pues a la instalación y a la realidad. Ahora, sí, es muy fácil. Si no estás entrenado en este tipo de tecnología, Paco, es muy fácil que no logres el éxito, de que no logres los resultados que quieres. Entonces, por eso es que es muy importante en nuestro servicio no ofrecer el equipo, sino ofrecer el apoyo postventa, ¿no? Que es un punto crítico. De resto, es simplemente es la tecnología que utilizamos, Paco. Primero, en nuestro tipo de enlatado, utilizamos un método muy sencillo que es una purga previo al llenado. Y dependiendo del tiempo de purga que utilices, vas a tener mayores o menores resultados. Yo he helado en cervecerías donde los tiempos de purga son muy pequeñitos, ¿verdad? Y logramos medir inmediatamente de que los niveles de oxígeno empacado son altos, porque siempre hay ingreso de oxígeno. El oxígeno siempre está ahí para querernos echar a perder la cheve. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, no solamente el método correcto de hacer la purga y cuánto tiempo, ¿verdad? Para hacerlo lo más eficiente posible, sino en la forma del llenado también hay mucha importancia en cómo estamos llenando, cómo estamos virtiendo,
lo que llamamos ese flujo laminar, que nos ayuda a no agitar mucho la cerveza y llevarla suavemente hasta el tope sin que haya ingreso de oxígeno. Y tenemos un par de detalles tecnológicos en nuestro equipo, tanto en la Gosling como en el equipo que es la serie Evolution que utiliza Jester, que no solamente utilizamos lo que llamamos un DO Buster, que es un equipo que me coloca una capa adicional de CO2 a la superficie de la espuma donde está la cerveza ya llena, y luego le colocamos la tapa, y luego la tapa va cubierta y va directamente al simmer o a la selladora. Y eso, el otro aspecto importante de esto es que el espacio que tenemos, si te fijas fijándome yo en otras llenadoras, el espacio que tenemos desde el llenado hasta la colocación de la tapa es una distancia relativamente corta. Entonces, no nos permite que esa cerveza vaya bailando mucho tiempo sin tapa, sin taparla inmediatamente, porque eso es algo sumamente crítico. Entonces, te respondo, Paco, si yo no sé regular mi máquina bien, yo puedo tener resultados bastante malos, por decir, pero si sé bien controlar la tecnología y conozco los detalles de ello, definitivamente podemos tener unos resultados súper óptimos. Y pongo a Gabriel aquí en tela de juicio. ¿No, Gabriel? No sé qué has visto tú en el campo con el producto de ustedes. Mira, no ha funcionado bastante bien la máquina. O sea, si bien al principio, bueno, como dices tú, esto es un entrenamiento continuo, ya no es llegar y apretar un botón y todos somos felices. No, hay que entender bastante bien la lógica de la máquina y entender lo que uno está haciendo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Por lo menos en temas de llenado y de, bueno, tapado, etcétera, han andado bastante bien. Creo que ya vamos a cumplir cerca de un año con la máquina, si es que no me equivoco. No hemos tenido ningún problema, funciona bastante bien. Yo estoy bien contento con los resultados que hemos tenido hasta el día de hoy con la latadora. Hay algunas cosas que uno va a tener que ir afinando con el tiempo, pero en sí, nada que decir. O sea, para nosotros nos ha ayudado muchísimo en el crecimiento de la cervecería y de tener un producto bueno, en un producto final de excelente calidad. Aquí sí nos pueden compartir a los que nos escuchan el modelo que tiene Jester y Perlo, las características de este modelo, las ventajas de este modelo. Mira, bueno, te explico un poquito. Jester tiene una máquina de lo que llaman la serie Evolution. Es un modelo obviamente distinto a lo que está aquí en pantalla. Es una serie que no solamente es nuestro equipo base para lo que es nuestro equipo modular, que se puede ir creciendo con el tiempo. Creo que ustedes tienen un equipo de 2 cabezales, lo cual aproximadamente está calculado como para 30 latas de 12 por minuto. Aproximadamente me imagino que no sé si logra llegar a 20 o 22 latas por minuto, algo así, ¿no? Estamos dependiendo de la cerveza, ¿ya? Cerveza un poco más ligera. Estamos llegando como a 17, 18. No me gusta ir tampoco un poco rápido porque cualquier cosa puede causar algo. Pero 17, 18 es una buena velocidad de latas por minuto. Hablando de 16 onzas, obviamente. Exacto. Y el equipo también permite lo que es un crecimiento a medida de que la empresa vaya creciendo. Y si yo comienzo con un equipo de 1 o 2 cabezales, Paco, yo puedo incrementar ese número de cabezales a medida que va pasando el tiempo por un costo adicional, que es lo que llamamos un upgrade. Y si compras una máquina de 2 cabezales, en un par de años fácilmente la puedes llevar a un equipo de 5 cabezales, que estaríamos hablando de unas 50 latas por minuto aproximadamente. Eso también me permite que con el mismo equipo puedo ir incrementando mi capacidad de alimentación de lata, que eso es otro tema que es importante y lo manejamos también.
y en la parte de la salida, lo que es la parte de lo que es el decorado, etiquetado y el empaquetado final, ¿no? Exacto, que es lo que estábamos viendo en video para que nos acompañen. Es justo una máquina de la Evolution Series, que es una máquina lineal que varía de los 2 a los 5 cabezales. Y bueno, eso va aumentando la velocidad de latas por minuto o más precisamente de litros por minuto, que es una estadística un poco más fiable para no tener que depender de un volumen estándar, ¿no? Sino al final de un volumen, de un tamaño estándar, sino de un volumen. Bueno, para ir tal vez ya finalizando un poco la charla, me gustaría abrir una pequeña sección de preguntas y respuestas con toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran que se puntualice por parte de Perro de Gabriel, es el momento, por favor. En este caso, pueden ponerlo por el chat o para hacerlo un poquito más fácil, si quieren pedir un poco la voz para que se active su micrófono, para que hagan su pregunta más precisa, este es el momento adecuado. Gabriel, bueno, Paco y Gabriel, y disculpa, mientras se genera algún comentario en el chat. Gabriel, un poquito de comentario, solamente como para cerrar en este tema. ¿Cómo ha sido la experiencia en general en el mercado chileno con respecto a la lata y cómo ves el futuro del mercado chileno en lata? Buenísimo, mira, yo creo que la lata, primero que todo, la lata llegó para quedarse, yo creo, en el mercado chileno. Si bien algunas cervecerías más grandes, que no a un nivel de SSU, que es la cervecería más grande acá de Chile, ni Cervecería Chile, que es AB InBev, hay otras marcas como Kunzman, que son cervezas un poco más pequeñas, o Austral, estaban sacando algunas latas, pero es cerveza muy mainstream. Pero sin embargo, el mercado, ya con un par de cervecerías, Jester, de las primeras, el impacto que tuvo, ¿ya? Y también obviamente agarrando las tendencias que está pasando en Estados Unidos, sobre todo, siempre estamos buscando esos mercados, o lo que está pasando también en México con Lata, y en Europa. Entonces, varios productores ya en el fondo están cambiando su modelo de negocio a 100% lata. Deben haber hoy día algunos 8 productores, APP, de cervecerías reconocidas ya, que están enlatando sus productos y han tenido buenos resultados. Entonces la gente también está expectativa en eso. Muchos importadores de cerveza que tenemos, tanto de Estados Unidos como de Europa, también están llegando con lata. Entonces, el mercado cervecero, craft, que existe hoy en día, la tendencia, la gran mayoría, yo creo que va a empezar a buscar latas, ¿ya? Aparte que otro hecho muy fundamental, antiguamente en Chile estaba Rexam, y Rexam, que es un productor no te vendía latas en el fondo. ¿Por qué? Porque le vendía a los grandes o te las vendía serigrafiadas, y para poder comprar necesitabas comprar 200.000 latas, que era una aberración. Aparte de tener un lugar físico para poder dejarlas, era súper complicado conseguirlas. Hoy en día con Ball puedes ir a comprar a la fábrica y te puedes traer un pallet o medio pallet, y también da una flexibilidad de poder encontrar estos productos. Entonces, creo que el futuro va para allá, ¿ya? Sobre todo con la versatilidad, el transporte. Yo creo que la logística es muy importante. Como les digo acá, Chile es muy largo, ¿ya? Entonces, es mucho más fácil poder transportar una lata que una caja de botella, ¿ya? La vida en aquel, poco las cervecerías se están preocupando de entrar al punto de venta, de que su producto, aparte de ser visible, también tenga todas las propiedades organolépticas y que no las vaya perdiendo con el tiempo. Eso también es muy importante. Y también algo no menor, que los consumidores están un poco más educados y están buscando también que sus cervecerías de cabeza tengan una calidad aceptable en el tiempo, y que no cambien tanto sus productos a través también del tiempo. Entonces, creo que la lata encaja justo ahí.
justo al medio de todo el engranaje como un packaging totalmente fácil de poder transportar, fácil de poder mantener la cerveza. Entonces, creo que por ahí va. Soy muy optimista de los cerveceros acá chilenos, craft, que van a seguir un poco las tendencias también de las otras partes del mundo. Súper. Perfecto. Paco, yo creo que hay una preguntita ahí. Ahí hay una pregunta que nos hace Paco Corona, que nos comenta que cuál es aproximadamente la diferencia en precio de una embotelladora económica, de la línea económica de embotelladoras, y su contraparte en enlatadora. Y a su vez, cuál es la diferencia en precio entre una botella y una lata. Quiero entenderlo que como el empaque en sí, si tú compras la botella vacía para usarla o la lata vacía para usarla. Correcto. Bueno, en nuestra serie de equipos, aproximadamente viendo la diferencia entre uno y otro, es la parte más económica de embotelladores que tenemos, que es una Mejín de 2 cabezales, que te da aproximadamente 8 o 10 botellas por minuto. Estamos hablando de una inversión, Paco, de aproximadamente 39, 40 mil dólares aproximadamente, y eso es lo que es el equipo como tal. Ahora, en su contraparte, una enlatadora que te dé un volumen similar, y no solamente en una presentación, sino ya en 2 presentaciones, tienen un costo menor. Estamos hablando entre 34, 35 mil dólares. Estoy hablando FOB Miami, por decir un punto de referencia. Y con respecto a la diferencia en lo que es el material de empaque, lo que es botella y lata, y entiendo yo que Paco nos escribe de Mérida, de México, saludos. La diferencia tiene que ver mucho con, o sea, en mi apreciación y lo que yo he visto y manejado, el precio de la botella y de la lata no está muy en desacuerdo el uno del otro, pero uno es más pesado y lleva un flete un poco más pesado y más fuerte, y el transportarlo es un poquito más laborioso que lo que es hacer la lata. Mi recomendación definitivamente, pues, ver un poquito, ver las opciones, lo que es la inversión versus los costos de materiales. Ahora, el valor agregado de la lata, como veníamos hablando, es simplemente el hecho de que independientemente va a proteger mucho mejor y va a cuidar mucho el producto, ¿no? Así es, la lata tiene beneficios económicos y de costeos al mediano y largo plazo. Reduce los costos de envío, aumenta las distancias de envío y bueno, la lata, lo más que puede llegar a pasar en muchos casos es esto, ¿no? Una bolladura, un golpe, una botella, normalmente se cae, se rompe y se vuelve merma directamente. Entonces, acá en México, por ejemplo, estamos hablando de que una botella te puede costar una botella tipo euro o long neck, 4.50 pesos masiva con mayoristas y una lata está en 3 pesos masiva. No es tan tangible la diferencia, como comenta Pedro, pero ya por volúmenes y tomándolo a reducción de gastos colaterales, pues sí tiene un mayor beneficio este tipo de empaque. Bueno, Gabriel, la gente que nos escucha, no sé si haya alguna otra pregunta adicional o algún otro comentario. Vamos, si quieren, a dar un minutito. En lo que también preguntarle a Gabriel, ¿cuál es la propuesta que trae ahorita Jester en cuanto a estilos, en cuanto a su propuesta cervecera? Bueno, Jester, cuando partió la cervecería, bueno, y tiene ¿cómo se llama? Una frase, Jester, nuestras propias reglas, ¿ya? Fue una de las primeras cervecerías que empezaron a hacer cervezas lupuladas acá en Chile, craft, de una calidad bastante buena, ¿ya? Entonces eso ha seguido hasta el día de hoy en el fondo. Pero básicamente Jester se dedica, sigue esa línea de cervezas lupuladas, hazy, IPAs, dobles, IPAs, ¿cómo se llama? American Pale Ale. Pero también existe otra línea un poco más tradicional, ¿ya? Que básicamente estilos como Saison, ¿ok? Una cerveza bastante querida por nosotros, evocando a estos estilos granjero, farmhouse de Bélgica. También se han hecho cervezas belgas, por ejemplo, Tripel,
también son bastante interesantes. Russian Imperial Stout también, también es muy conocida, que se llama Cosmonauta, una de las cervezas, yo creo que más querida acá en Chile. Se sacan en ediciones limitadas, ¿ya? Pero eso, básicamente una línea un poco más tradicional de cervecería, o viejo mundo, ¿ya? Y la gran mayoría de las cervezas son del nuevo mundo, mucho más lupulados, hazy, etc. Que en el fondo son las tendencias hoy en día también que vienen un poquitito de Estados Unidos. Excelente. Bueno, pues me parece que ya no hay más preguntas. Obviamente la invitación a los que escucharon que prueben Jester, una de las mejores cervecerías chilenas, junto con Granizo, junto con Ergo, desde mi perspectiva personal extranjera, y que tengo la fortuna de estar allá. Les agradecemos el habernos acompañado en esta charla. Pedro, para finalizar en forma, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo contacta Wild Goose si quisiera una cotización o profundizar un poco en el tema del enlatado? Sí, cualquier persona o cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan, por favor escríbanos a info@msmpackaging.com, info@msmpackaging.com, y nos pueden contactar a través de las redes sociales Wild Goose Feeling México o MX. De todos modos, busquen nuestra página web Wild Goose Feeling y pueden llenar la planilla de información y ahí los atendemos. Bueno, Pedro, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron, que tengan una excelente tarde. Yo soy Paco González Romero y les agradezco habernos acompañado en esta emisión de Wild Goose Feeling. Gracias, Paco. Gracias, Gabriel. Gracias por la invitación, chicos. Saludos a todos. Nos vemos, Pedro, Paco, Chao, chao. por ahí. Chao a todos.